vamos a continuar con las actividades del día de hoy. A continuación vamos a tener nuestra primera sesión de trabajos libres. Esta es una parte muy importante del Congreso porque se trata de ver qué se está haciendo en investigación. Estamos dando espacio a todos los jóvenes investigadores, a estudiantes, y espero que ya estén todos los participantes por aquí. Está por aquí Juan Márquez. ¿No? Rosa María Campos. Vamos a iniciar. Usted, por favor. Entonces, tiene 15 minutos para presentar y nos va a presentar el trabajo titulado Prevalencia de trastornos del dormir en pacientes que acuden al laboratorio de trastornos del dormir de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, les quiero platicar un poco la experiencia que tenemos en el laboratorio de trastornos del dormir de la Facultad de Psicología. Este trabajo pues lo realizamos pues, junto con mis estudiantes de Servicio Social y bueno, obviamente con la super experta, la doctora Matilde Valencia Flores. Por favor, la que sigue. Bueno, como ya sabemos, en México existe una gran variedad de enfermedades que desencadenan trastornos relacionados con el dormir. Y los más frecuentes, bueno, son la apnea y el insomnio. La mayoría de estos también son causados por una mala higiene de sueño. Bueno, como podrán ver, el trabajo no solo está más dirigido hacia la práctica clínica y la identificación de las patologías que enfrentan nuestros pacientes. Y bueno, sabemos que cerca del 45% de la población mundial tiene algún trastorno del sueño, pero solo una tercera parte de ellos busca atención especializada, la que sigue, por favor. Como ya habíamos escuchado con el doctor, pues, ¿qué es lo que implica tener una alteración de tener un trastorno del sueño? Bueno, tenemos aspectos conductuales muy importantes, ¿no? Alteraciones en el estado de ánimo, se presenta depresión, ansiedad, irritabilidad. Tenemos fallas importantes de atención, concentración y conducta. Esto pues implica mucho, se relaciona mucho con las estadísticas de accidentes automovilísticos, ¿no? Y bueno, sobre todo pues problemas en nuestra salud, ¿no? Como se mencionaba, pues ganancia de peso, alteraciones metabólicas, endocrinológicas, alteraciones cardíacas e hipertensión. Como vemos, pues es muy importante el dormir adecuadamente, ¿no? Tenemos problemas económicos porque se disminuye la productividad y se empiezan a utilizar más servicios médicos que también, pues como ya lo mencionaban anteriormente, pues tiene un alto costo esta situación. Tenemos problemas, bueno, para relacionarnos incluso entre nosotros mismos, ¿no? Hay desinterés en las personas, aislamiento, poca posibilidad de establecer relaciones adecuadas, incluso entre las parejas o con la gente en general, ¿no? Y también muy importante, pues una falla en el desempeño laboral y académico. Empezamos a faltar. Aquí hago una atención importante en cuanto a los estudiantes, ¿no? Que son los que tengo más de cerca, en la que pues no por ser estudiante, no por ser joven, deberían de fallar, porque se asocia mucho a que si están privados de sueño, a que si les gusta, como a todos nos gusta la pachanga, pues eso los haga fallar académicamente. Nosotros hemos encontrado que no necesariamente ese sería el factor. Algunos de los estudiantes pues resulta que tienen somnolencia diurna excesiva, pues simplemente, probablemente porque sean así este tipo de jóvenes. Hemos encontrado más sí, estos desórdenes de mala higiene del dormir más que otros factores, que sea esta situación de privación de sueño, no necesariamente, como también se mencionaba, pues por estudiar o por dedicarse a la pachanga. Desafortunadamente, bueno, sí tenemos un alto índice de jóvenes
pues que consumen drogas y etcétera, que sí están relacionadas con las fallas, con el tiempo total del sueño, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, en el trabajo que les presentaré rápidamente, bueno, nuestra idea era describir cuál es la prevalencia de los trastornos del sueño en la población que recibe o de los pacientes que llegan a nuestro laboratorio. Normalmente son pacientes que no van en situaciones tan críticas, por eso verán, la que sigue, por favor, verán que la edad promedio es de 45 años, tenemos un peso aproximadamente de 75 kilos, una estatura promedio de unos 60 metros y un índice corporal de 28, que esto es importante, estamos hablando no de una población obesa, pero sí con sobrepeso. Y lo que es de llamar la atención pues es la edad, ¿no? Que nos empieza a indicar que empezamos a estar más gorditos, pero que ya empezamos a tener características que nos empiezan a alterar nuestro dormir. La que sigue, por favor. Bueno, realizamos un estudio de polisomnografía siguiendo los criterios de la academia. Utilizamos instrumentos como el Epworth, obviamente, para saber cuál era su nivel de somnolencia diurna. Más adelante veremos cuál es el valor. Un perfil de estado de ánimo, un inventario de síntomas, que se de 91 cuestionarios de nocturno. La que sigue, por favor. Este es, bueno, el montaje que hacemos normalmente, y bueno, tenemos un ejemplo de un paciente que se llama la atención porque este joven tiene 36 años, como ustedes verán está bastante dañadito, ¿no? Vean la saturación que tiene, y lo agarramos en una situación más o menos tranquila, porque este paciente en particular llegó a saturar hasta 44 y tiene un índice de alteración de la respiración de 82. La que sigue, por favor. Bueno, era el ejemplo del montaje, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que encontramos en la población? Bueno, tenemos un tiempo total de registro de 458 minutos, un tiempo total de sueño de 357 minutos, que bueno, no se vería tan disparado con el tiempo total de registro, sin embargo, tiene una deficiencia de sueño por debajo de la normalidad, tiene una latencia de sueño, igual dentro de la normalidad, 16 minutos, una latencia a sueño amor, un promedio dentro de la normalidad, pero pues aquí empiezan ya toda la fragmentación de su sueño, ¿no? Como ustedes pueden ver, la vigilia total pues es bastante importante, están reducidas la etapa 1 y la 3, definitivamente. En algunos casos tenemos pacientes que ni siquiera llegan a la AM3, ¿no? Y tenemos un sueño amor que también es bastante disminuido, y razón por la cual pues tenemos estas fallas conductuales, etcétera, ¿no? Y tenemos cuántas veces están cambiando de una etapa a otra, que son 87 veces, ¿no? Aproximadamente. Cómo están fragmentados su sueño, porque tienen despertares menores de un minuto, mayores de 1 minuto y menores de 1 minuto, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué fue lo que encontramos? En general podemos ver que pues la apnea del sueño pues es la patología más frecuente en nuestro país y en nuestras poblaciones, porque también en el Instituto Nacional de Nutrición pues hemos encontrado una incidencia, una prevalencia semejante, ¿no? Pero claro que ahí los pacientes sí tienen un sobrepeso, bueno, ya tenemos un sobrepeso, es obesidad 100%, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos y es interesante? Bueno, la parte respiratoria, la que está alterada. Esto resulta muy interesante. Muchos de los pacientes que tienen epilepsia, llegaron con esta queja de insomnio, como lo mencionaba el doctor. Y bueno, obviamente nosotros pudimos comprobar que sí eran epilépticos ellos, porque tenían estudios previos de electroencefalografía común, y como los estuvimos grabando, pues estábamos viendo todas las clases sacudidas que tenían durante la noche, y bueno, todos estos pacientes pues fueron referidos también al neurólogo para confirmar el diagnóstico. Es importante, ¿no?, ver que es un porcentaje grande. En el insomnio más puro pues teníamos una menor población, y en otros
que tiene un porcentaje también importante. Bueno, teníamos pacientes con esclerosis, pacientes con sonambulismo, con terrores nocturnos, bueno, que no es tan frecuente, teníamos uno, nada más, pacientes con traumatismo craneoencefálico, etcétera. Pero lo que es de resaltar, bueno, es esta falla respiratoria. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué fue lo que encontramos? Bueno, lo que en las escalas, bueno, que el estado de ánimo, pues sí está alterado, ¿no? Se empiezan a ver más deprimidos estos pacientes, aunque ellos piensan que la depresión se asociaba a otra serie de factores. Nosotros en la entrevista, bueno, les preguntábamos qué otras patologías tenían, y bueno, pues sí teníamos un alto índice de presencia de enfermedades metabólicas como la diabetes, teníamos unos cuantos con alteraciones ya de problemas de hipotiroidismo, etcétera. Y bueno, es clara cómo están fatigados, pero si la queja mayor, pues es su depresión. Y esta confusión, que también no sabían a qué asociar. ¿La que sigue, por favor? Bueno, aquí está la somnolencia diurna que encontramos, pues es de 11, que en el Epworth pues es importante, ¿no? Son el joven que les puse en el ejemplo, pues prácticamente en menos de 2 minutos, hablando para colocar electrodos, se nos quedaba dormido, ¿no? Es impresionante, de veras, este hombre me dejó impactada. De todos los que hemos visto, bueno, hemos visto bastantes que nos dejan hablando solos, ¿no? La verdad que los estamos conectando. Y luego, y además es interesante porque estos se están durmiendo, literalmente están durmiendo, y le estamos diciendo, oiga, es que mueva la cabeza para medirlo o lo que sea, y está hablando. Y luego dice que nos estaba escuchando y demás, no sé qué cosas dirá, pero este paciente en particular hablaba también, prácticamente al final de la noche hablaba. Y esto me parece que tenía una relación interesante también, de que es un hombre que tiene 2 hijas pequeñas, y él es el que se levanta a ver cada vez que lloran las pequeñas, ¿no? Entonces él pensaba que su padecimiento o su somnolencia se asociaba directamente a esa situación de que se levanta 2 veces a ver a las hijas y demás, pero también tiene muy malos hábitos, se avienta 3 litros de agua previos a irse a dormir, etcétera. Entonces se levanta 2 veces, 2 o 3 veces, a veces hasta 5 veces al baño, etcétera, ¿no? Bueno, también bueno, otra vez lo que podríamos confirmar a través de otra escala de depresión, pues aunque es una depresión leve, pero ya empieza la depresión, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos en la escala de los rasgos de síntomas, volvemos a confirmar que la depresión es el rasgo más destacable. Bueno, y aquí en nuestras conclusiones, bueno, mostramos que más del 60% de los pacientes valorados en nuestro laboratorio pues presentan estas alteraciones respiratorias y que tiene este índice de masa corporal, y lo que indica que es un sobrepeso lo que tienen, pero que es un factor de riesgo para presentar ya alteraciones al dormir. Los pacientes son de edad mediana, que esto es muy importante, ¿no? Que son productivos todavía, muy productivos, y entonces pues aquí tendríamos que hacer notar que esto representa un signo de alarma, porque pues si no tomamos medidas, pues vamos a tener todos estos pacientes con accidentes y otra serie de patologías más graves, ¿no? También, bueno, tenemos que destacar que a través de esta tabla que presenté de los diagnósticos, bueno, pues nos queda claro que la intervención multidisciplinaria es esencial para abordar mejor estos padecimientos y optimizar la calidad de vida del paciente, ¿sí? Bueno, esto es lo que les quería presentar. Espero que les haya resultado interesante. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Pablo. Buenas tardes. Mira, la verdad es que no me quedó claro exactamente qué fue lo que hicieron. Y primero quisiera saber cuáles son los criterios de inclusión y exclusión de sus pacientes. Lo que queríamos presentar es qué tipo de pacientes son los que acuden normalmente para decir, tengo una queja de sueño, porque nada más
Nosotros en realidad no tenemos forma, no nos anunciamos, vamos, llegan por diferentes vías estos pacientes de, oiga, tengo una queja de sueño. ¿Qué cosa es una queja de sueño para el paciente, no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue analizar simplemente a todos los pacientes que... ¿Se registraron a los 145? Sí, ahí está, es lo que mencioné, que fue a través de los criterios de la academia, hicimos una noche de sueño, pero hicimos una entrevista previa. Y en esa muestra entraba cualquier paciente con cualquier trastorno del sueño. Claro, por Incluso eso está la tabla de los diagnósticos, en la cual les mencioné cuáles fueron los más frecuentes. Si me pasan Sí, está bien, está bien. ¿Sí? Es que no me quedaba claro cuál es la pregunta real del estudio y los criterios de inclusión y exclusión Pues de la eran población. qué tipo de patologías o por qué patologías llegan a solicitar una consulta de sueño. Esa era. Gracias, Rosa María. De tu muestra, ¿cuál fue el porcentaje de sujetos con depresión? Porque nos mostrabas un 60% con trastornos respiratorios. Pues fíjense que es interesante, pero la mayoría de ellos, no me acuerdo exactamente el número, pero de esos, el 60% de los que tenían alteraciones respiratorias sí tienen una queja de depresión. Al menos creo que sería casi de 1 a 1, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes.